Agradecemos a ARS Primera por esta invitación a esta edición especial de la Academia del Cuidado con nuestro tema del día de hoy, dengue. Bienvenida, doctora Reynoso, a esta edición especial. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación a la Academia del Cuidado de ARS Primera, de Hablemos sobre Dengue. Ay, sí, ahora muy escuchado en todos los medios. Y me gustaría que vayamos contestando estas preguntas que sabemos que todo el público, más la que tenemos, doctora, queremos que llegue una información precisa a toda la comunidad. Y vamos a comenzar hablando de qué es el dengue y cómo se transmite. El dengue, Nasira, para que nuestros público oyentes, los que nos ven, puedan tener una idea, es una enfermedad febril, o sea, siempre hay fiebre en dengue, aguda porque es una enfermedad que dura pocos días, de 5 a 7 días, que provoca algunas manifestaciones clínicas que inicialmente se pudieran confundir con otra enfermedad. Básicamente fiebre, dolor de cabeza, a veces te dicen que tienen dolor retroocular o detrás de la cabeza, pueden tener mialgias o dolor muscular, puede tener un dolor rompehueso a veces, la fiebre es persistente durante los primeros días, a veces hay otras expresiones clínicas como dolor abdominal, vómitos, etc. Y la transmisión es a través de un vector, que es un mosquito, que nosotros lo tenemos aquí en nuestro país por ser un país tropical. Hablemos de la enfermedad del dengue, que es causada por un virus. Esta enfermedad viral transmitida por mosquito es, como ya le había explicado anteriormente, la que ocasiona todas las expresiones clínicas. No es una bacteria, es un virus que tiene el mosquito, pero no es que el mosquito nace con ese virus, sino que el mosquito va a alimentarse, porque son hematófagos, o sea, eso se refiere a que se alimentan de sangre, se van a alimentar de una persona que está infectada de dengue en su etapa viral y entonces ahí empieza una replicación del virus en el mosquito y cuando vuelve a querer alimentarse nuevamente, entonces ahí donde transmite la enfermedad a otra persona. Vemos que muchas veces la gente dice, no, si ya te dio, no te va a volver a dar. Hablemos si este virus puede reinfectar a una persona que tuvo el dengue. Mira, sí te puedo repetir, porque existen 4 serotipos y de hecho hay un 5º serotipo por ahí que se descubrió en el 2012 en Malasia. Todavía no hay caracterización clínica de ese serotipo, pero sí existen 4, denominados así: dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cada uno de ellos tienen expresiones clínicas muy similares con variable. Por ejemplo, el serotipo 1 suele ocasionar mayores manifestaciones sintomáticas de gastroenteritis, vómito, evacuaciones líquidas o la convencional es diarrea, y el serotipo 2 suele asociarse a un dengue un poco más grave. El serotipo 3, como es uno de los serotipos que menos circulan, aunque se dice que uno de los que está circulando actualmente, es más infectivo, pero te puede dar 4 veces. O sea, tú solamente adquieres inmunidad, una vez te da el serotipo 1, tú eres inmune permanentemente a ese solo serotipo. La próxima vez que haya una oleada de dengue, puede entonces ser afectado por otro serotipo y la mayoría de los textos, y hemos podido comprobar esto, describen que una vez que te da un serotipo, la segunda reinfección por dengue puede tener un curso evolutivo más grave, lamentablemente. Ya que tenemos la base de, en una prueba, saber qué tipo de este virus tenemos, usted me puede decir en qué momento esta persona, ¿verdad? Me dio el dengue, vuelve y siente unos síntomas años después. ¿Cuándo debe de hacerse la prueba? Lo de la prueba, para serotipar o para saber qué serotipo circula es más epidemiológica, porque nosotros somos un país endémico de dengue, tenemos dengue todo el año. Ahora bien, existen épocas de hiperendemicidad o hiperinfección o hiperepidemias, como es la que estamos viviendo ahora mismo. Eso se da cada 3 o cada 5 años, cuando le da a toda la población
que es la susceptible, dengue, pues duramos unos 3 a 5 años, nacen nuevos niños, porque los niños, no es que sea exclusivo de niños, sino que los niños son más vulnerables porque no tienen defensa alguna. Nacen nuevos niños, van creciendo, tienen meses, años, entonces ahí viene otra nueva oleada y encuentran muchos susceptibles. Al encontrar muchos susceptibles y personas que nunca han tenido contacto con ese serotipo, se desencadena lo que tenemos ahora mismo, que es una hiperepidemia. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener el mosquito provocando dengue eventualmente en cualquier época del año. Entonces, cuando te da una vez, tú tienes una protección para todos los serotipos aproximadamente de 6 meses, como una protección cruzada, que luego tú pierdes para 3 serotipos, exceptuando al que te dio, porque ya tú vas a ser permanentemente como una vacuna natural de ese proceso viral. Permanentemente vas a tener esa protección para ese virus. Sin embargo, cuando exista otra nueva oleada o si hay contacto con un virus el año próximo, tú puedes estar afectado por un serotipo diferente. Vámonos al caso de que en un hogar, un niño alrededor de 5 o 6 años le dicen, mamá, me siento mal. Y muchas veces los padres dicen, no, eso es que no quiere ir a la escuela. Pero pasan 2 o 3 días y sigue este niño con estos síntomas y cometemos el error de decir, es una fiebrecita que tiene. ¿Qué nos pasa? Traigo a colación de nuevo, ¿cuándo debemos de acudir al pediatra para que ellos puedan prescribir hacerse la prueba del dengue? Antes, cuando iniciaron los casos de dengue 2006, 2010, en oleadas anteriores, se mencionaba muchísimo que había que esperar 72 horas para nosotros tomar una conducta de un hemograma, de buscar asistencia médica. Sin embargo, con la variabilidad del virus, porque los virus son muy cambiantes y entonces tienen comportamientos diferentes dependiendo de los brotes, nos hemos dado cuenta que hay pacientes que presentan manifestaciones clínicas de agravamiento del cuadro clínico tan temprano como a las 48, 72 horas ya. Entonces, es bueno instar a la población a que si tiene un niño con fiebre, que es una fiebre persistente, si tiene dolor general en el cuerpo, si tiene cefalea o dolor de cabeza, eso es cefalea, que dice que le duele detrás de los ojos, y el niño le dice que se siente mal, acuda a las 24 horas a una consulta pediátrica. No tiene que ir por la emergencia porque se sobrecargan. Si el niño está en ese estado y se hidrata bien y puede comer, vaya a la consulta y su médico le va a hacer una evaluación íntegra, le va a tomar sus signos vitales, le va a mandar analíticas para poder detectar tempranamente si estamos frente a un curso o a un probable caso de dengue. Y si esto se confirma, hay dengue que se pueden manejar ambulatorio con orientación, diciéndole a la madre, estos son los signos de alarma, y en el momento en el que tú, niño, tú les veas estos signos de alarma, pues tienes que acudir inmediatamente a la emergencia. Y ahí entonces se toma una conducta más apropiada y oportuna de la mano con su médico de cabecera. ¿Es un mito o una realidad que el mosquito pica solamente de día? ¿Qué hay de cierto esto? ¿Mito o realidad? La verdad es que no es un mito, es una realidad, que el virus del dengue transmitido por la mosquita que pica de manera diurna, o sea, ella le gusta la luz. Pero en los últimos años, como nosotros vivimos en una vida tan acelerada y tenemos luz todo el día en la casa, tenemos entomólogo en el país y ellos han dado algunos reportes de algunos mosquitos o criaderos, ellos hacen estudios entomológicos, donde este mosquito pudo haber cambiado un poco su ciclo de alimentación, porque es para alimentarse que ellos salen en ese horario por la luz, pero su horario convencional es diurno. Podemos hablar de las fases, de las etapas del dengue en una persona y principalmente vamos a hablar de este niño. ¿Le parece? Sí. Las fases de la enfermedad son 3. Okay. Son la fase febril, una fase crítica y una fase de convalescencia. La fase febril es muy variable, por eso cuando buscamos la definición de dengue, para nosotros los médicos, se define como una enfermedad dinámica. Dinámica porque tiene muchísimas expresiones en cuanto a días, en cuanto a manifestaciones clínicas.
La fase febril puede durar desde el momento en que empieza el cuadro clínico de la fiebre y limitarse a 72 horas, limitarse a 4 días, 5 días, inclusive 6 o 7, no más que ahí. Durante esa fase es donde más manifestaciones clínicas va a tener el paciente. Aquí va a haber fiebre constante, aquí puede haber dolor de cabeza, puede el paciente presentar mucho dolor de cuerpo, inapetencia, que es que no quiere comer nada, porque todas esas manifestaciones, algunos hacen manifestaciones gastrointestinales, pues no le permiten comer como quisieran, y también pueden presentar vómitos. Otra fase, que es la fase crítica, que no se da en todos los casos. La fase crítica, hay pacientes que pasan directamente de la fase febril a la de convalecencia o de recuperación, pero en la fase crítica es cuando cae la fiebre. Esta se puede dar tan rápido como a las 48, 72 horas, pero a veces puede postergarse más hasta el 5º día. Cuando cae la fiebre, definitivamente se le quita o desfervece, que es que si hacía 40 de temperatura, empieza a ser 38, 37,8, 37. Entonces ahí puede el paciente empezar a edematizarse su carita, a sentir mucho dolor abdominal, mucho dolor persistente, que nos habla de que el niño extravasó, así se le dice en medicina. Y para que las personas puedan entender, y me interesa que entiendan esta parte, porque a veces el paciente está ingresado y le decimos, mamá, tiene que mantenerse con el niño acostadito en la cama, no lo puede parar de la cama porque puede presentar una bajada abrupta de la presión, y esto es lo que complica el dengue, no la hemorragia como antes entendíamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que tenemos en la casa un sistema de tuberías y que esa tubería en un momento determinado empieza a perforarse como si fuese un colador. Entonces, todo el agua que debe de correr por dentro de la tubería sale hacia afuera. Es lo mismo que pasa en el organismo, en el dengue, que se pudiera complicar en su fase crítica. Los vasitos capilares que llevan sangre, plasma y todo lo demás empieza a permeabilizarse como un coladorcito. Entonces, todo ese líquido que debe de ir dentro del vaso empieza a salir dentro de nuestro cuerpo, edematizando el párpado, edematizando el abdomen, y el dolor viene porque tenemos red nerviosa y a nivel abdominal, y esa irritación de esa red nerviosa provoca un dolor persistente y muy intenso que le indica al médico que el paciente se puede complicar. Ahí hay que ponerle líquidos endovenosos hasta hidratar a ese paciente de modo tal que se mantenga recuperado. Si paramos al niño en esa posición por física básica, como yo le expliqué de la tubería, pues todos los líquidos van a bajar, y ¿qué va a pasar? Que el niño se va a hipotensar o el paciente se va a hipotensar y va a ser difícil recuperarlo. Esa es la fase más crítica y más difícil, dura de 24 a 48 horas. Y hay pacientes muy pequeñitos o en extremo de la vida que pudiera extenderse hasta 72 horas. Y una última fase, que es la de convalecencia, que si todo pasó chévere, si se hidrató de manera oportuna, si se tomaron todas las medidas del lugar para recuperar ese paciente, entonces empieza a recoger sus líquidos, porque todos esos líquidos van dentro de su vasito y son parte de él, empieza a orinar abundantemente porque los líquidos que se entraron más lo que está reabsorbiendo, pues hace que ya esto lo elimine y empieza a comer, empieza a recuperarse rapidísimo, es como una magia. No quería comer ayer y hoy te pide un picapollo y lo quiere comer completo. No sé si se entendió bien porque es un poco complejo. No, está excelente, doctora. Cuando usted estaba hablando de esa madre, del cuidado del niño, muchas veces cometemos el error de decir, vamos a darle, como le duele el cuerpo, vamos a darle ibuprofeno. ¿Cuáles medicamentos no deben de suministrar a niños ni a personas adultas? ¿Y cuáles serían estas complicaciones? Bueno, de medicamentos, yendo desde la base, es un virus. Y es un virus que no tiene antiviral. O sea, que no se maneja no tiene un tratamiento específico antiviral para eliminar el dengue, sino que se debe de manejar de manera sintomática. Es un proceso que por las fiebres provoca mucha deshidratación, así que hay que hidratarse. Hay que tomar antipiréticos, eso es para quitar la fiebre. Acetaminofén es lo más recomendable, no aspirinas, porque aquí hay un proceso donde hay alteración hepática o del hígado, hay una intervención específica con permeabilidad vascular y con también plaquetas. Entonces, si tenemos esto disregulado y tomamos aspirina, se puede provocar sangrados
porque es un antiagregante plaquetario. Entonces, lo recomendable es solo acetaminofén, hidratación con sales de rehidratación, no darle el remedio como el Algor o el folclor nuestro dominicano, que vamos a darle ajimorrón con guayaba, porque esa carga tan intensa de vitamina C en un paciente que se siente tan mal y que por lo general va a tener gastritis entonces, o inflamación gástrica, se le da esa carga de vitamina C, provoca vómitos y perpetúa el estatus de deshidratación del niño. Entonces eso es deleterio o puede complicar más al niño. Otra cosa que se usa mucho y que escuché el otro día y me parece muy terrible es que toman la paloma y hacen como una sopa de paloma para elevar las plaquetas con sangre. Y me parece terrible. Eso quizás muchas personas se sorprenden como yo me sorprendí, pero sí, eso en el argot o en el folclore dominicano se utiliza mucho y es incorrecto. Bueno, no solamente esa sopa, hablamos también, usted dijo de la famosa bebida del ají morrón, con guayaba. A mí me pelean y me dicen, doctor, usted puede decir lo que sea. Le subió las plaquetas, doctora. Y sus años de ciencia, pero eso fue lo que le subió la plaqueta. Lo que pasa es que se lo dan en un día específico, a las 48 horas, cuando ya las plaquetas estaban predeterminadas a subir. Y la plaqueta se lo subió. No, se iba a subir sin... ¿Tiene algún secreto también la sopa que nos dan cuando estamos enfermos? No. ¿Puede funcionar los vegetales y el líquido, como usted estaba hablando de deshidratación? Denle todo el líquido que quieran, que no le provoque ningún tipo de malestar, de acidez al niño, porque si vomita, perpetúa el estatus de deshidratación. Le pueden dar agua de coco como quieren, pero eso no es un tratamiento específico. Lo ideal es que ese niño tome y que tome electrolito porque es lo que pierde, pero que se mantenga hidratado y que traten de mantenerlo hidratado con nada de color, porque si imagínense que se le dé algo muy rojo y vomita y lo confundimos con que está sangrando, entonces es un poco abrumador, ¿verdad? Nos turba un poco. Es mejor darle líquidos claros y se les recomienda que sea electrolitos. Cuando llegamos ya a emergencia, nos mandan a hacer la prueba y escuchamos a ustedes los especialistas hablar de que tienen las plaquetas bajas, que tienen los glóbulos altos, los glóbulos blancos altos. Hablemos de esto, porque nosotros como pacientes nos asustamos, doctora, cuando dicen, tienen las plaquetas bajas. Crea mucha ansiedad. ¿Verdad que sí? Llegan con la cabeza así, que doctora, pero las plaquetas, el muchachito brincando y rompiendo todo en el consultorio, pero las plaquetas. Pues resulta que las plaquetas nos sirven a nosotros para identificar si estamos frente a una condición específica. En dengue, aunque hay muchísimas creencias, las plaquetas no tienen un valor predictivo para empeoramiento. Hay calidad de plaqueta, no cantidad. En el dengue las plaquetas, por lo general, porque hay cuadro clínico de dengue donde las plaquetas no bajan o no bajan tan significativamente, pero las plaquetas pudieran bajar y cuando empiezan a bajar, los primeros días durante su fase febril y su fase crítica va a bajar y luego va a subir en convalecencia sin que eso represente ninguna complicación, sin que nosotros tengamos que poner adicional plaqueta o plasma al paciente. Eso se va a personalizar de acuerdo al criterio médico y a la característica del paciente, pero no demanda que se les reponga. Y con el tema de los glóbulos blancos también nos sirve para nosotros los médicos, para identificar si estamos frente, por lo general, a un proceso infeccioso viral o bacteriano. Si es un proceso infeccioso bacteriano, pues por lo general los glóbulos blancos van a estar elevados, aunque hay otras condiciones, pero por lo general en infecciosas agudas, se eleva en procesos bacterianos los glóbulos blancos y si están disminuidos por debajo del rango normal para la edad, pues sabemos que estamos frente a un proceso vírico. Pero es como muy para nosotros. ¿Qué tan grave puede ser el dengue si dejamos para después el llevar a nuestros hijos al pediatra o ir nosotros a emergencia? En una palabra, pudiera ser fatal. El dengue o la enfermedad provocada por este virus, si no se mantiene el paciente hidratado, si no se mantiene monitorizado, si nosotros no acudimos temprano para que podamos detectar
signos de alarma, como les he dicho durante todo el curso del conversatorio, que puede ser dolor abdominal sostenido, que el niño se sienta mareado, que vomite más de 3 veces en una hora. Si usted tiene un niño con fiebre de 48 o 72 horas, con estos síntomas que yo menciono, acuda a una emergencia, no a una consulta. Si tiene un niño con fiebre sostenida, dolor generalizado y cefalea, que no son signos de alarma, vaya a una consulta para que se le evalúe, se le hagan las indicaciones del lugar, se le explique cuáles son los síntomas de alarma para que usted pueda vigilarlo en su hijo y lo empiece a hidratar por la vía oral de manera oportuna. Porque es muy triste que nosotros tengamos esos niños que llegan hipotensos a la emergencia porque lo dejamos para después. Como decía Nasira anteriormente, no, que es una fiebre trivial y vamos a dejarlo ahí, se le va a pasar en 24 horas y ahí pasa un día, 2 días, 3 días, el niño súper deshidratado. Cuando queremos rescatarlo vía emergencia no se puede. Bueno, doctora Reynoso, yo creo que estos datos que usted ha suministrado a la Academia del Cuidado es para nosotros, de verdad, así como lo dice, tener cuidado. Así que agradecemos a ARS Primera por esta oportunidad que nos da a nosotras para poder brindar esta información a todas las personas que nos están viendo hoy a través de YouTube. ¿Y qué tal, doctora, si nos vamos ahora al segmento de preguntas y respuestas que han dejado ya las personas? Excelente. Tenemos aquí algunas cuantas, doctora Reynoso, y dice lo siguiente: ¿qué tipo de repelente puedo usar para proteger a mi familia? Me encanta, ¿sabes por qué me Buenísima encantan esas esto. preguntas? Porque están preguntando sobre prevención. Una cosa que me gusta mucho de la infectología es que nos enfocamos en la parte preventiva, porque si prevenimos no tenemos que tratar. Entonces, una forma de prevenir el dengue, aparte de eliminar criaderos y quitar todos los espacios, ¿verdad?, donde se pueda criar este mosquito, es esto: evitar que si usted eliminó los criaderos de su casa, como el mosquito vuela y si el vecino no, entonces usted proteja a su niño. A partir de los 2 meses hay 3 repelentes recomendados para picadura de mosquito. El principal es el que tiene DEET, que tiene un nombre científico que, bueno, no va ahora al asunto. Este se puede poner a partir de los 2 meses. Aquí hay que tener cuidado por lo de las intoxicaciones con el porcentaje que se utiliza de este químico en la piel. Puede durar aproximadamente 2 horas la protección si se usa uno de 10%. Si usamos uno que tiene de 15 a 20%, dura 5 horas. Y este es el que se recomienda para los niños por encima de los 2 meses de vida, para evitar que las picaduras o que el mosquito, él es por olor que pica, para que el mosquito entonces vaya a alimentarse de la sangre de su niño. Hay otro que es a base de aceites como la citrulina, algunos de eucalipto, que están indicados un poquito más para encima, pues el de eucalipto por encima de 2 años. También tiene la misma efectividad que el de DEET y se puede utilizar si es citrulina por encima de los 2 meses y si es con eucalipto por encima de los 2 años, y los recomienda la Academia Americana de Pediatría. Y en los niños menores de 2 meses, para protegerlo, podemos usar la vainilla íntegra. No sé si la conocen. La vaina. Sí, exactamente, se hierve y se puede poner. Lo único que hay que ponerlo un poco más frecuente porque el olor se va rápido y a lo que el mosquito como que lo ala de nosotros es el olor, y para poder alimentarse. Entonces, ¿se pueden encontrar en el mercado con esta información? Con esa especificación. Vamos a repetirlo de nuevo. Uno que tenga DEET, okay, o los que vienen en base de aceite, que tengan eucalipto o que tengan la citrulina. Hay otros que hay con permetrina, que también pudiera ser efectivo, pero no está tan recomendado por las academias. Ok. La siguiente pregunta: ¿a qué se debe este brote? Bueno, como creo que comentamos al principio de los serotipos, cuando somos endémicos, siempre hay dengue, pero cuando hay un grupo de niños que nacen y que van creciendo y la población se aumenta,
ese grupo de niños nunca han tenido contacto antes con el serotipo específico, con ninguno de dengue. Entonces empieza a circular en las Américas, o en los países tropicales como el nuestro, el virus con el mosquito específico y encuentra a todos esos susceptibles. Al encontrar todos esos susceptibles, que es aproximadamente cada 3 a 5 años, empieza una nueva oleada. Por eso es que la mayor cantidad de dengue se ve en personas por debajo de los 20 años, porque después de esa edad, por lo general, a todos casi nos ha dado. Ahora bien, puede aparecer una persona que le haya dado tres serotipos, que son los adultos que por lo general le da dengue, y entonces ellos sí pueden ser susceptibles, pero son los menos. Por eso es que se da en ese periodo, cada 3 a 5 años, por los susceptibles que nacen luego de haber pasado una oleada o una hiperepidemia como nos sucede ahora. La anterior era como en el 2018, hubo una desde el 2010, 2011, por ahí. Entonces siempre es así, cada 3 años. Los ciclos aquí se dan cada 3 años, cada 2 años, más o menos. Hay una pregunta interesante, yo creo que esta nos lleva a que pensemos cada uno de que si no tomamos en la acción, debemos de tomarlas, ¿verdad que sí? Y dice, ¿por qué no se desarrolla un programa de fumigación? Quizás me satanicen por esto, pero el Centro Nacional de Control de Vectores, que es el SECOVED, sí está haciendo campañas, tanto de eliminar con ovitrampas, o sea, donde están los huevecillos, la pupa, esos son elementos específicos antes de que se forme el mosquito, que le dicen gusarapito, eso, que se pega al tanque, como antes daban esas promociones de cloro untado, tanque tapado, pues ellos sí hacen eliminación desde ahí, desde los huevos. Ellos, cuando hay brotes, porque esto se pronostica desde antes, de que, por ejemplo, en 3 o 4 años va a ser un año hiperepidémico de dengue, entonces empiezan a buscar los lugares de las zonas endémicas de nuestro país donde se reportan más casos y hacen búsquedas activas y empiezan a hacer fumigaciones. Es un trabajo muy arduo, las lluvias no ayudan, no ayuda el tema del agua, el tema de que hay muchos lugares que duran días sin agua y que obligatoriamente tienen que almacenar agua, y esto es un mosquito muy limpio porque se da en aguas limpias. Entonces, donde quiera que haya un poquito de agua, hasta una botellita de roquito, o de refresco, si está ahí, que hay un poco de agua lluvia, lo dejan varios días ahí, crece ese hermoso mosquito que puede encontrar un susceptible en etapa virémica, alimentarse y empezar una replicación. Porque, por ejemplo, estamos usted y yo, que espero que no, aparece un mosquito y si, bueno, no le gustó mi sangre, pero llegó infectado, me infecta y va donde usted y nos infecta a las dos. Esto es lo que sucede. Y como dije al principio, también sí nosotros tomar la decisión de recoger en es un los trabajo patios. comunitario, Sí, Nasira. Entonces yo pienso que cuando las cosas son así, que son trabajo comunitario, hay una parte que es del gobierno, hay una parte que tiene que ser con programas, pero nosotros como sociedad tenemos que sentarnos, analizar las cosas y aportar nuestro granito de arena con la recicladera, ¿verdad? Que sea responsable, eliminando todos los cúmulos de agua, descacharrizar donde hayan cacharros que puedan acumular agua, las gomas. Si yo hago una limpieza profunda en mi casa y mi vecino no lo hace, los mosquitos de mi vecino van a volar a mi casa. Entonces eso tiene que ser un trabajo comunitario y una concientización de la población. Así que vamos a trabajar en equipo y a limpiar todos nuestros alrededores. Dicen por aquí, tenemos una pregunta que sí, esta es bien corta. ¿Se transmite el dengue de persona a persona? No, necesito un vector que es el mosquito. Ok, y tenemos 2 últimas preguntas y es, ¿cuál es el tratamiento adecuado para el dengue? No hay un tratamiento adecuado para el dengue, pero siempre es importante que un niño que tenga fiebre se hidrate porque la fiebre deshidrata, hace que tengamos pérdidas insensibles, así que hidratación con electrolitos, no con refrescos, porque no es perdiendo electrolitos por ejercicio. Y la última pregunta, y que se está viendo en muchos casos en los hospitales, ¿el dengue solo le da a los niños? Nos puede dar a todos. Todos somos susceptibles de padecer dengue. Si bien es cierto que los niños pueden ser más vulnerables,
es una entidad que nos puede dar a todos. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre a la y hora. agradecemos a ARS Primera por este episodio especial sobre el dengue.